Estimados estudiantes, mi nombre es Karina Orozco Gamboa, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pertenezco a la Unidad Didáctica de Biología Celular y Molecular. En esta oportunidad trataremos el tema de agua y carbohidratos. Los carbohidratos son parte de las biomoléculas, es decir, aquellas moléculas que constituyen a los seres vivos. Ellas van a agregarse unas con otras y van a formar la célula, pero estas moléculas van a interactuar con el agua. En esta oportunidad les voy a explicar qué es el agua, cuál es su estructura y sus principales funciones. El agua es conocida por ser el solvente universal en los sistemas biológicos. Ocupa aproximadamente de un 75 o 85% del peso de una célula y se caracteriza porque es polar. ¿Qué significa eso? La polaridad se refiere a que en la molécula se van a encontrar zonas que van a tener una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El átomo de oxígeno de por sí es más electronegativo y eso quiere decir que tiene una riqueza de electrones alrededor de él. Por ello, las cargas negativas están mayormente distribuidas cercanas al oxígeno y los hidrógenos van a quedar parcialmente positivos, es decir, casi sin electrones. Esas características del agua, específicamente su polaridad, es la responsable de algunas de sus propiedades. Por ejemplo, la cohesividad, que permite que las moléculas de agua se unan gracias a la formación de puentes o enlaces denominados puentes de hidrógeno. Estos enlaces son enlaces relativamente débiles, pero que mantienen a las moléculas de agua muy unidas entre sí. Los puentes de hidrógeno se caracterizan porque se van a formar, obviamente, entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo altamente electronegativo. El oxígeno cumple esa función, pero también podría estar unido a nitrógeno o a flúor, que son átomos con alta electronegatividad. La cohesividad o esta unión que pueden tener las moléculas de agua entre sí es responsable de la característica denominada tensión superficial, de que el agua tenga un punto de ebullición alto, 100 grados Celsius, comparado con otras moléculas, que tenga también un alto calor específico y esto permite estabilizar los cambios bruscos de temperatura en los seres vivos. También tiene un alto calor de evaporación, lo que le permite funcionar como refrigerante y una característica que también es dada gracias a la capacidad de formar puentes de hidrógeno es que sirve de solvente para aquellas moléculas con las cuales también puede combinarse o formar puentes y esas son las moléculas hidrofílicas. Por otro lado, repele o no se puede formar esa interacción con las moléculas hidrofóbicas. Y esa es una característica que vamos a ver más adelante cuando expliquemos los lípidos. Bien, esas son las principales características del agua. Una de las principales macromoléculas que está presente en las células son los carbohidratos, también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono. Dentro de la composición de estas moléculas están los siguientes átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono es el átomo característico de aquellas moléculas orgánicas, sobre todo de las biomoléculas. Cuando nosotros hablamos de un carbohidrato, químicamente lo vamos a definir como derivados aldehídicos o cetónicos, es decir, en la composición de un carbohidrato siempre va a estar presente el grupo aldehído y el grupo cetona de alcoholes superiores. Esto es porque ellos van a tener muchos grupos OH, muchos grupos alcoholes, por eso es que son alcoholes polivalentes o sustancias que producen estos compuestos por hidrólisis. Recordemos que la hidrólisis se referirá a la capacidad de introducir una molécula de agua para romper una macromolécula en dos. Algunos de los carbohidratos también pueden poseer dentro de su composición nitrógeno y fósforo. La fórmula general de un carbohidrato es CH2O
a la N. Esta N va a representar el número, digámoslo así, de carbonos que puede tener ese carbohidrato. Y siempre va a tener el doble de átomos de hidrógeno. Los carbohidratos más simples son los llamados monosacáridos. La característica de ellos es que no pueden ser hidrolizados, o sea, no pueden tener esta reacción de que se rompa la molécula incorporando una molécula de agua. La característica de ellos es que poseen un poder reductor, es decir, tienen la capacidad de reducir a otra molécula. Y mientras ellos reducen a otra molécula, ellos se oxidan y al oxidarse se transforman en ácidos. Esta que vemos acá es la molécula de glucosa. La molécula de glucosa es el monosacárido más conocido y tal vez más importante en los seres humanos, porque esta se oxida para brindar energía. Una molécula de glucosa está constituida por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Acá podemos observar la glucosa pero en forma de estructura abierta o cadena abierta. La característica de esta molécula, si la podemos observar, es que presenta un grupo aldehído. Los grupos aldehídos siempre van a estar ubicados en el primer carbono de la molécula. Y luego, en el resto de carbonos van a haber grupos OH, es decir, alcoholes. Este es otro ejemplo de otro monosacárido, es la ribulosa. A diferencia de la glucosa, la ribulosa no es un aldehído, sino que es un acetón. El carbono carbonilo o el grupo funcional está presente o está ubicado en el carbono 2, si lo numeramos desde acá, desde el extremo hacia el otro extremo. En el carbono 2 es en donde está el grupo cetona. Y como ven, en los otros carbonos también va a tener grupos OH. Por eso es que se llaman polihidroxi, aldehídos o polihidroxicetonas. Los monosacáridos los podemos clasificar de acuerdo al grupo funcional, como acabamos de ver, en aldoazúcares y cetoazúcares. Aldo es si tienen el grupo aldehído, ceto es si tienen el grupo cetona. La glucosa entonces es un aldoazúcar o aldosa, mientras que la fructosa es una cetosa. Otra vez, veamos la posición del grupo aldehído en la glucosa, es en el carbono 1 y en la fructosa, el grupo cetona es en el carbono 2. Nuevamente en este esquema podemos observar los grupos OH en donde están ubicados en los otros carbonos de las moléculas. Hay otros monosacáridos más pequeños que la glucosa, que es de 6 carbonos, y la fructosa también es de 6 carbonos, como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Como vamos a ver posteriormente en otras clases de la segunda unidad, nos vamos a dar cuenta que estos son derivados de las reacciones metabólicas. El gliceraldehído, entonces, por su nombre o como su nombre lo indica, es un aldoazúcar, mientras que la dihidroxiacetona es un cetoazúcar. Entonces, acá podemos ver ejemplos de aldoazúcar, la glucosa, la galactosa, que vamos a ver que es un azúcar o es un monosacárido que forma parte de un disacárido, es una azúcar llamada lactosa. La ribosa, que forma parte de la estructura del ARN, y la desoxirribosa, que es otra azúcar que forma parte de la estructura del ADN. La fructosa, como vemos acá, tiene grupo cetona y entonces la clasificaremos como cetoazúcar. Bien, la fórmula que hemos estado describiendo es la estructura de cadena abierta de los monosacáridos. Sin embargo, estos grupos OH pueden reaccionar con los carbonos carbonilo, como veíamos anteriormente que pueden estar, si son aldoazúcares, en el carbono 1 o si son cetoazúcares en el carbono 2. Esta que es la glucosa, como vemos, se puede cerrar, puede formar una estructura en forma de ciclo, como lo vemos acá. Y a ese anillo, que es de 6 miembros, que deriva del anillo de pirano, le llamamos ahora glucopiranosa. Acá es la glucosa de cadena abierta y acá es en forma de un anillo, que es la glucopiranosa. ¿Cómo es que se cierra o cómo es que forma
este anillo, la glucosa, pues bien, existe una reacción entre el grupo OH que está ubicado en el quinto carbono de la glucosa y el grupo carbonilo que está en la posición 1. Los átomos de carbono solamente pueden formar 4 enlaces y entonces este átomo de carbono que está en la posición 1, nosotros podemos contar que está formando 2 enlaces con un oxígeno, un enlace con un hidrógeno y otro enlace con un carbono. Pero para poderse unir con este oxígeno del carbono 5, debe perder entonces uno de los enlaces con este oxígeno y se forman entonces 4 enlaces. Acá se va a formar un hemiacetal. Esta es la formación para que la glucosa se forme un ciclo. Y este oxígeno no puede quedarse únicamente con un enlace al carbono. Por lo tanto, tiene que adquirir un enlace con otro átomo. En este caso, se va a unir este hidrógeno al oxígeno que estaba anteriormente en el carbono 1. Y así se forma entonces 2 isómeros de la glucosa. Los isómeros son moléculas que están formadas por el mismo número de átomos de los mismos elementos, pero con distinta posición en el espacio. Cuando el grupo OH que se forma en la glucosa está dirigido hacia el plano inferior del anillo, se forma la alfa-glucosa. Pero si el grupo OH queda hacia arriba, dirigido hacia arriba del plano del anillo, se forma la beta-glucosa. ¿Esto por qué es importante? Porque va a determinar los enlaces que pueden formar con otros monosacáridos para ir formando moléculas más complejas. Bien, ahora vamos a describir los disacáridos. Los disacáridos entonces van a ser carbohidratos también, pero están constituidos por 2 monosacáridos que se han unido gracias a la formación de un enlace. Este enlace se llama enlace glucosídico. ¿Cómo se forma el enlace? Una de las moléculas va a perder 2 átomos, uno de oxígeno y uno de hidrógeno, y la otra molécula va a perder un hidrógeno. Esto forma una molécula de agua. Quiere decir que este enlace se va a formar por deshidratación. Y para romper ese enlace, yo tengo que incorporar la molécula de agua que se había perdido. Por esa razón se llama una hidrólisis o rompimiento hidrolítico. Esta que vemos este disacárido es la maltosa, que está constituido por 2 moléculas de glucosa, unidas mediante un enlace glucosídico que se formó entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de otra glucosa. Aquí podemos ver la formación de otro enlace glucosídico, pero en lugar de formarse entre 2 moléculas de glucosa, como en el caso anterior, se va a formar el enlace entre una molécula de glucosa y una de fructosa. Solo que la fructosa, recordemos que no es un aldoazúcar, sino que es una cetoazúcar. Cuando la molécula de fructosa se forma un ciclo o un anillo, en realidad los átomos que reaccionaron para cerrar a esta molécula que antes era de cadena abierta son el carbono 2 y el carbono 5, como lo podemos contar acá. Este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque recordemos que la fructosa también tiene 6 carbonos. Entonces, la formación del enlace glucosídico, en este caso, se va a formar entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Este sería un enlace alfa 1,2, porque el grupo OH está dirigido hacia abajo del anillo, del plano del anillo. ¿Qué es lo que se pierde cuando se forma el enlace glucosídico? De un monosacárido se eliminará un hidrógeno y del otro un OH, que se forma una molécula de agua. Recordemos la estructura, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. De esta manera se forma un disacárido que se denomina sacarosa. Este disacárido es el constituyente del azúcar de mesa, lo que consumimos habitualmente como fuente de energía.
Ahora, si nosotros queremos romper este enlace, debemos hacer una reacción de hidrólisis y esto lo llevan a cabo otro tipo de moléculas de las cuales vamos a discutir ampliamente más adelante, que son nuestras enzimas. Las enzimas entonces pueden romper este enlace, pero incorporando la molécula de agua que perdieron cuando se formó el enlace. Entonces se restablece la glucosa original y la fructosa original. Entonces, para formar el enlace requerimos deshidratación. Esa es una reacción de síntesis y para romper el enlace requerimos una hidrólisis. Existen dos tipos de enlaces glucosídicos que son muy importantes en la formación de moléculas más complejas. Recordemos entonces que los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos, pero estos se pueden unir con otros monosacáridos e ir formando moléculas más grandes. También se pueden unir con otras moléculas. Por ejemplo, si se unen dos monosacáridos, el enlace es O-glucosídico porque se realiza entre los dos oxígenos, ¿verdad? Los dos grupos OH de dos monosacáridos. Sin embargo, a veces también se puede unir este OH con un compuesto aminado y eso origina los aminoazúcares. Este enlace recibe el nombre de N-glucosídico. Por ejemplo, veamos acá, tenemos una glucosa, era la glucosa original, y en este OH no se le va a unir otro oxígeno, otro OH, sino que va a ser con un grupo amino. Este es el enlace que va a estar presente en los nucleósidos, que después pueden constituir a los nucleótidos que van a formar parte de los ácidos nucleicos. Acá podemos ver nuevamente un disacárido, la sacarosa, constituida por una molécula de glucosa y una fructosa unidas por enlace alfa 1,4. En esta oportunidad vemos otro disacárido. Este está presente en la leche de los mamíferos y está formado por la unión de una glucosa y una galactosa. Este enlace, como vemos acá, no es un enlace alfa, en que el OH original de la primera molécula estaba dirigido hacia la parte inferior del anillo, sino que este OH está hacia la parte superior del anillo. Y por esa razón, el enlace en esta molécula es un enlace beta 1,4, ¿sí? La galactosa y la glucosa. Esa forma a la lactosa. Muy bien, los carbohidratos pueden seguirse uniendo y formar cadenas cortas entre 3 a 14 residuos de monosacáridos. Para que se vayan uniendo, siempre necesitamos el enlace glucosídico, que se forma de la manera como explicamos previamente. Los oligosacáridos van a ser entonces cadenas cortas de monosacáridos que normalmente los vamos a ubicar en las membranas celulares, específicamente en la parte que da hacia el exterior de la célula y van a servir como moléculas que permiten la señalización o el reconocimiento de las células. Pueden estar unidas a proteínas que también están en las membranas o a ciertos lípidos que también constituyen las membranas biológicas. Acá podemos observar cómo ellas sirven de reconocimiento. Por ejemplo, bacterias o virus pueden unirse a los receptores de membrana que van a tener en su superficie a estos oligosacáridos. Y eso puede permitir que la célula permita el ingreso del virus o de una bacteria a ella. Las otras células de nuestro sistema inmunológico también van a reconocer el tipo de oligosacáridos que nuestras células tienen en la membrana. Entonces, estos carbohidratos son muy importantes para el reconocimiento entre células o células y virus, por ejemplo. Y luego tenemos un grupo muy grande de carbohidratos más complejos. Estos reciben el nombre de polisacáridos.
Quiere decir que no van a ser tan pequeños como de 3 a 14 residuos, sino que están formados por cientos de miles de subunidades de monosacárido o monómeros. Estos carbohidratos también para formarse deben estar unidos cada monosacárido por medio del enlace glucosídico. Pero al tener tantos monómeros son sustancias de alto peso molecular y van a ser menos solubles en el agua que los carbohidratos más sencillos. Por ello, forman dispersiones coloidales en el agua. No forman soluciones claras, como ocurre cuando disolvemos glucosa en agua o sacarosa en agua. Estos polisacáridos pueden ser de dos tipos. Si todas las monómeros o todas sus subunidades constituyentes son iguales, se denominan homopolisacáridos. Pero también existen polisacáridos que pueden estar formados por dos o más subunidades que sean diferentes y a eso se les llama heteropolisacáridos. Dentro de los principales homopolisacáridos tenemos al glucógeno, al almidón y la celulosa. El glucógeno va a estar presente en las células animales y en fungi y el almidón y la celulosa estarán presentes en vegetales. ¿Cómo es el glucógeno? El glucógeno entonces es una molécula que está constituida por cientos de moléculas de glucosa. Cada una de estas bolitas está representando a la glucosa y estas glucosas están unidas entre sí por medio de enlaces alfa 1,4. Sin embargo, ustedes pueden ver que las glucosas están formando una pequeña cadena y en este punto, en los puntos verdes, se ramifica. Es decir, el glucógeno va a ser una molécula que se ramifica. Y esto es para permitir que quepan en un espacio más reducido la mayor cantidad de moléculas de glucosa, puesto que el glucógeno es un polisacárido de almacenamiento o de reserva energética, que va a estar almacenando esta energía en células como los hepatocitos o en las células musculares, porque son células que requieren o tienen una gran demanda energética, sobre todo los músculos, como el músculo cardíaco, por ejemplo, y el hepatocito que se va a encargar de la liberación de glucosa cuando nosotros nos encontramos en periodos de ayuno. Entonces acá podemos observar que los enlaces normales de estas son alfa 1,6, pero en los puntos de ramificación el enlace es alfa 1,6, es decir, va a estar unido el carbono 1 de una molécula de glucosa al carbono 6 de la línea o de la cadena de glucosa original. Acá podemos observar, gracias a una imagen de microscopía electrónica de transmisión, los gránulos de glucógeno. Estos gránulos se encuentran en una célula hepática o hepatocito. Estos que se ven de color negro son los cúmulos de glucógeno, es decir, acá va a tener una gran cantidad de glucógeno, como decíamos, porque su función es mandar glucosa al resto del cuerpo en los periodos en que normalmente no estamos consumiendo. Bien, este es otro homopolisacárido, solo que a diferencia del glucógeno, este es el polisacárido de reserva en vegetales. El almidón entonces está constituido por dos tipos de moléculas. Una que es lineal, que se llama amilosa, ahorita les voy a explicar, que solamente va a tener enlaces alfa 1,4. Y la mayor cantidad de almidón está constituido por otra molécula que sí es ramificada, muy parecida al glucógeno, que se llama amilopectina. Es decir, esta sí tiene enlaces alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6. La mayor cantidad de almidón entonces está formado por amilopectina. Básicamente, como nosotros nos alimentamos de productos vegetales, pensemos en cereales y en otro tipo de plantas, pero básicamente en las semillas como el trigo, el maíz, en el frijol, vamos a encontrar almidón.
Y nuestra dieta, entonces, la mayoría de las calorías la aportan estos polisacáridos de reserva. Entonces lo podemos encontrar, como les decía, en semillas y también en papas. Las papas son estos tubérculos que no son semillas, ¿verdad? Pero tienen una gran cantidad de almidón dentro de sus células. Aquí podemos observar la estructura de la amilosa que, como les decía, no se ramifica, sino que es una estructura lineal, pero como el enlace lo va entorchando la molécula y por esa razón es que se empieza a organizar en el espacio de una manera espiralada, ¿sí? Pero todas las moléculas solamente van unidas alfa 1,4, alfa 1,4, todos los monómeros de glucosa. La amilopectina, como les explicaba, es más parecida al glucógeno. Sin embargo, esta, como las plantas no tienen tanta demanda de energía como nuestras células, como por ejemplo las que siempre se encuentran contrayéndose, las células de las plantas no requieren tanta energía, entonces la amilopectina va a estar ramificada, pero a más espacio, más distanciamiento de moléculas de glucosa que el glucógeno. Pero también podemos apreciar que va a tener enlaces alfa 1,4 y en los puntos de ramificación enlaces alfa 1,6. Aquí podemos contar los átomos de carbono. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si vemos la otra molécula de glucosa, este sería el, otra vez, 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto. Por eso es que el enlace entre dos monómeros de glucosa es alfa 1, 4 y en esta ramificación es alfa 1, 6. Esta es otra micrografía, pero esta es de barrido, en la cual se puede apreciar las células vegetales que tienen su pared celular que está formada por celulosa y en el interior de estas células que probablemente sean de papa, son organelos rodeados de una membrana y en el interior se ubica el almidón. A estos organelos se les da el nombre de amiloplastos. Si nosotros lo tiñéramos con una tinción llamada Lugol, podríamos observar que estos amiloplastos toman una coloración oscura como violácea. Pero en este caso, pues no se les mira coloración porque es microscopía electrónica. Aquí podemos observar que este almidón también se puede ubicar en organelos denominados cloroplastos, porque ese es el lugar en donde se lleva a cabo la síntesis de glucosa y la glucosa se va almacenando en forma de almidón, que lo podemos observar aquí como gránulos de almidón. Otro polisacárido importante en plantas es la que les da rigidez a sus células, que se denomina la pared celular. A diferencia del glucógeno y del almidón, la celulosa va a poseer enlaces beta 1,4. Esto entonces hace que se formen unas largas cadenas, porque también son lineales, son moléculas lineales, no son ramificadas, pero le da una fuerte estructura para formar pequeñas fibrillas de celulosa que van a estar ordenadas en las paredes celulares. Sin embargo, cuando nosotros consumimos estos alimentos, no poseemos las enzimas que pueden cortar el enlace beta 1,4. El almidón, por su parte, sí nos provee energía porque nuestro cuerpo sí posee las enzimas que pueden hidrolizar. Recuérdense la palabra, romper los enlaces alfa 1,4 y los alfa 1,6, pero no pueden hidrolizar los enlaces beta 1,4. Entonces, toda esta cantidad de moléculas de glucosa, nuestro organismo no la puede utilizar, no puede cortar estos enlaces beta 1,4. Y por eso es que la celulosa, que constituye las paredes vegetales de nuestros alimentos, constituye lo que se llama fibra dietética. No nos va a permitir, digámoslo así, obtener energía a partir de ella.
Solo algunos organismos que hacen simbiosis, por ejemplo, con bacterias y protozoos, como los rumiantes, sí pueden utilizar la celulosa para fuente de energía, pero tampoco ellos poseen las enzimas necesarias, sino que la poseen estos otros organismos que pueden ser procariotas o algunos eucariotas unicelulares. Aquí podemos observar las estructuras de la celulosa y cómo también se van a formar puentes de hidrógeno entre los monómeros, lo que le da una mayor estabilidad y fortaleza a este polímero. También tenemos otro homopolisacárido que se denomina quitina. La quitina forma parte de la pared celular de las células de fungi, ¿sí? Los fungi, recordemos, no son plantas. Entonces, estas células también tienen una pared celular, pero no posee celulosa. De ahí empiezan sus diferencias, ¿verdad? Por supuesto que van a tener más, pero esta es una gran diferencia en estas células. Las células fungi, entonces, en su pared tienen quitina. Y a diferencia de la celulosa que está constituida únicamente por glucosa, la quitina está formada de este carbohidrato modificado, derivado de una glucosa, pero con un grupo N-acetil. Por eso aquí se ve el enlace N-glucosídico que les hablaba anteriormente. Entonces, esta N-acetilglucosamina se va a unir una con otra y nuevamente vuelve a formar largas cadenas, porque la quitina no es ramificada. También la quitina la podemos ubicar en el exoesqueleto de algunos artrópodos. Por ejemplo, ustedes quitan esa especie de cáscara a un camarón o lo que hace duro al cangrejo, eso está formado por este homopolisacárido quitina. Tampoco lo podemos degradar, o sea, no tenemos las enzimas para hidrolizarlo. Y luego tenemos otro tipo de carbohidratos complejos que estos no están constituidos por el mismo tipo de monómero. Por esa razón se llaman heteropolisacáridos. Estos heteropolisacáridos, uno de los ejemplos de ellos son los que constituyen lo que se conoce como matriz extracelular. Es una sustancia que está fuera de las células. Recordemos que las células animales carecen de pared celular, pero sí tienen una estructura que le permite estabilidad, además de que es viscosa y elástica. Entonces, esta estructura matriz extracelular está formada por proteoglicanos y estos proteoglicanos a su vez están formados por glucosaminoglicanos. Dentro de estos glucosaminoglicanos existe el ácido hialurónico y existen muchos más. Entonces, estos son azúcares o carbohidratos mucho más complejos. Y recordemos que la clase anterior nosotros hablamos de que las bacterias o los procariotas poseen pared celular, pero la pared celular de las bacterias no es de celulosa ni es de quitina, sino que está constituida por un compuesto denominado peptidoglicano. Recordemos que este es el que se tiñe con la tinción de Gram. En el caso de estas bacterias, el peptidoglicano está formado por carbohidratos, también heteropolisacáridos, que se van uniendo entre sí por medio de enlaces glucosídicos. Pero estas cadenas de heteropolisacáridos son unidas, están cruzadas aquí como lo ven, por pequeñas cadenas de péptidos. Los péptidos, como vamos a ver más adelante, están constituidos por aminoácidos, que es otro tipo de biomolécula. Espero entonces que esta clase les sirva de ayuda y nos veremos para la próxima semana.